Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, 8 de la noche con 13 minutos en vivo y hoy tenemos un programazo con tremendos invitados y una tremenda agenda también, así que vamos a avanzar rápido para presentar a la doctora Carolina Fortín. Ella es jefe del servicio de cirugía del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Doctora Fortín, gracias por acompañarnos. También está la doctora... Gracias. Está también la doctora Carla Pavón, es neumóloga, es pediatra del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Doctora Pavón, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos. También está junto a la doctora Pavón, la doctora Suyapa Sosa, es neumóloga y jefe del servicio de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Doctora Sosa, bienvenida de nuevo. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Aquí en el estudio, la doctora Silvia Portillo es patóloga y tiene una maestría en epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también forma parte del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. Doctora Portillo, bienvenida a 3030. Muchas gracias, buenas noches. Y ha regresado victorioso el doctor Omar Videa, médico internista, asesor, consultor, un experto en este tema y ha estado con nosotros desde el inicio y va a estar con nosotros hasta el final, doctor. Bienvenido, de nuevo. Muy buenas noches, licenciado Carlos Melgar y colegas. Para mí pues, es una satisfacción estar ya de vuelta y listos para continuar esta lucha de orientación hasta que, bueno, terminemos con esta pandemia en algún momento, pero estaremos al pie de la bandera para seguir orientando a la población que tanto requiere en este momento de no bajar la guardia. Y va a ser uno de los temas que estaremos discutiendo en los próximos minutos. Así es. Doctora Carolina Fortín, quiero mostrarles unas fotografías que sin duda probablemente algunas de ustedes lo vieron. Entonces el doctor Videa, la doctora Portillo, la doctora Pavón, la doctora Suyapa Sosa. Muéstrenme por favor las fotografías que mostramos el viernes en el noticiero hoy mismo. Son fotografías de lo que está pasando en los mercados. Vea usted, doctora Carolina Fortín, es una mujer que está vendiendo aguacates, un hombre que está comprando los dos sin mascarillas y el contacto. Mostremos otra, por favor, de lo que está ocurriendo en los mercados. Este señor de la tercera edad, ve un hombre allá de gorra con la mascarilla abajo, ve usted, por ejemplo, este señor sin mascarilla. Avanzamos. Este joven probablemente no pasa de los 20 años, sin mascarilla, en un lugar con tanta concentración de personas, sin mascarilla. Esta señora probablemente con bolsas, con productos que recién compró, probablemente cansada de caminar por las compras, se quita la mascarilla. Este hombre joven, camiseta verde, sin mascarilla, en el mercado. Este otro hombre prácticamente sin la mascarilla, también en el mercado. Y estas son imágenes que se repiten no solo aquí en Honduras, en todos los lugares donde se venden productos y estas mismas circunstancias se repiten. Doctora Carolina Fortín, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, le agradezco muchísimo, licenciado Melgar, esa introducción que ha hecho, porque es precisamente la parte que me toca abordar a mí. Las compañeras de la Junta Directiva siempre nos dicen, a vos te toca hablar el folclore, y usted lo ha presentado muy bien con la fotografía. Nuestro objetivo de estar hoy aquí es, como Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax, es hacer un énfasis en la educación del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos ante una inminente apertura, ¿verdad? Que se le llama apertura inteligente, no sabemos qué tanto, pero de una u otra forma vamos a tener que afrontarla. Entonces nuestro objetivo hoy es educar. Entonces, lo primero que quiero enfatizar es que se está acabando la cuarentena, pero estamos a medio camino del COVID, ¿verdad? Estamos a medio camino de la pandemia y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en mente y lograr que la gente lo entienda. Entonces, usted ahorita puso muchas imágenes con la cuestión del uso correcto, del mal uso que se hace de la mascarilla, y lo vemos a diario, lo vemos en cualquier lado. Una de las cosas que sí se está claro a nivel mundial es que la mascarilla sí significa un nivel de protección en el riesgo de la pandemia. Entonces, es importante darnos cuenta que la mascarilla hay que acostumbrarse a usarlo. Vamos a poner ejemplos un poco tontos, pero lo que quiero es que se entienda lo que quiero decir. Cuando un niño que nunca ha usado zapatos, lo pone usted a estrenar zapatos,
lo primero que va a andar haciendo es quitándose los zapatos en cualquier lado. Nos pasa lo mismo con la mascarilla, ¿verdad? O sea, no estamos acostumbrados a usarlo, hay que aprender a usarlo. Entonces, ¿qué cosas tenemos nosotros frecuente? Que lo vemos con mucha frecuencia. El señor que está en la portería del barrio seguro, el guardia, se acerca al carro y lo primero que hace es esto, bajar la mascarilla para hablar, para que se le entienda, ¿verdad? Otros usan la mascarilla como que fuera un tapaboca, ¿verdad? Y otros lo usan como que fuera un babero. Entonces, nada de eso es útil. Es importante que nosotros reconozcamos en la mascarilla un factor de protección, no solo para nosotros, sino para los que tenemos enfrente. Entonces, aquí quiero hacer un parangón con unos ejemplos un poco ilógicos, pero que quiero que se entienda el concepto. Hemos visto con mucha frecuencia a los motociclistas que van por la calle en la moto utilizando el casco como que fuera nada más colocado sobre la cabeza, no puesto bien correctamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esa persona tiene un choque, el casco va a volar por allá y la cabeza va a abrirse. Entonces, ¿por qué? Porque están cumpliendo el requisito de tener un casco, pero el casco no está ejerciendo su función. Entonces, cuando usamos la mascarilla de una manera inapropiada, estamos cumpliendo el requisito de andar con mascarilla en la calle, pero no nos está sirviendo de nada. Otra de las cosas con las que quiero compararlo es lo siguiente. Si nosotros vamos por la calle y vemos que en sentido contrario viene una persona armada, la reacción natural es protegernos. ¿Por qué? Porque una persona armada me puede hacer daño. Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos que entender es que una persona que se me acerca sin mascarilla me está arriesgando, aunque yo tenga mascarilla. Aunque yo tenga mascarilla, la persona que se me acerca sin mascarilla me está arriesgando. Entonces, tenemos que hacerle esa distancia, tenemos que tenerle miedo a esa persona. Entonces, un especial cuidado lo tenemos que tener, usted lo mencionó claramente, ahí, la zona de los mercados, pero también quiero enfatizar en las zonas donde se come. Y aquí estoy hablando los vendedores ambulantes, la señora que vende las baleadas, estoy hablando de la señora que vende la yuca con chicharrón, estoy hablando de los restaurantes donde tienen mesitas para que la gente se siente. Evidentemente nadie va a poder comer con la mascarilla puesta, es necesario quitársela. Por consiguiente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que la señora que venda baleadas venda su baleada y que la gente se vaya a comer en otro lado, a comer sola. Ojo, los empresarios a la hora de que sus empleados vayan a comer. O sea, los empresarios tienen que velar que los empleados coman por turnos. Y si antes tenían un comedor pequeño donde comer, pues hombre, que les pongan mesas en el patio para que coman al aire libre, para que estén más distantes, ¿verdad? Especial cuidado a los empresarios maquiladores, donde hay tanto personal que entra y sale a la misma hora, tienen que hacer turnos para entrar y salir, tienen que hacer turnos para comer. Y a la hora de comer también no puedo dejar de hablar a la gente imprudente, porque no le puedo decir otra forma, que en este momento les puedo decir no solo son imprudentes, sino muchas veces son criminales y irresponsables. En todos los barrios podemos reconocer las fiestas clandestinas que se han hecho aún en tiempo de cuarentena, donde a la gente le importa nada el usar o no usar mascarilla y el cuidar o no la distancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí empiezan el contagio. Miren, hubo una semana en el Toras que nosotros recibimos 29 pacientes, todos procedentes del mercado. 29 personas que se habían contagiado en el mercado de mayoreo. Otra de las cosas que es importante es la cuestión del lavado de manos. Pero aquí tenemos que saber que no es lo mismo plantearse el lavado de manos y mi casa tiene agua potable. Estamos hablando de lavado de manos también en las casas donde no se dispone de agua potable. Y eso es una cuestión de seriedad que también, quiero decirlo, a nivel de alcaldías, a nivel gubernamental, se tiene que poner una solución a esto. Porque estamos hablando de que la gente compre gel y que la gente compre alcohol cuando no tiene ni siquiera agua. Y sabemos que el virus es muchísimo más sensible al jabón que a cualquier otra sustancia antiséptica, al jabón. Entonces, lavada de manos. Otra de las cosas irresponsables que se está haciendo es que la gente no entiende que la cuestión del aislamiento y del distanciamiento social
también implica a los vecinos, también implica a la familia. La gente que quiero también puede contagiarme. La gente a la que quiero también puede ser víctima de que yo la contagie. Digamos, conozco un caso concreto de una colonia, una buena colonia, barrio seguro. Entonces todos los vecinos estaban bien, salían a la acera a platicar en las noches porque era barrio seguro. Y resulta ser que hay más de 7 casos en esa misma calle de esa colonia. ¿Por qué? Porque es que no hemos entendido que esas visitas son las que van haciendo crecer el contagio. Y obviamente después hay mucho dolor, hay luto, pero el después ya llega tarde. Entonces, también las familias. Por otro lado, el distanciamiento, es bien importante que lo entendamos el por qué los 2 metros que se dice. Mire, el hondureño es divertido, ¿verdad? Porque no podemos dejar de saludarnos y el hombre típico y el puño, eso hay que olvidarlo. No podemos hacerlo en este momento, no podemos. Por otro lado, quiero hablar para la gente de los pueblos. Me preocupa muchísimo cómo estamos empezando a ver el ascenso de la curva de contagios en los pueblos. Y por eso quiero que, por favor, se empoderen las alcaldías, que se empoderen los patronatos de barrio, que se empoderen las juntas de agua, que organicen a su gente, que organicen su pueblo. Sabemos pueblos, digamos, que están libres de COVID porque han cerrado las fronteras circundantes de su localidad, pero ya tienen COVID en todos los pueblos de alrededor. Entonces, es bien importante, en los pueblos hay una cosa que es una tradición y es los velorios. ¿Por qué? Porque se murió doña Monchita, entonces hay que ir a acompañar a don José y el rezo y las flores y el cafecito, y resulta ser que llegan a enterrar a doña Monchita, pero del velorio salen contagiados 15 o 20 personas más. Entonces, hay tradiciones que se tienen que entender que en este momento no las podemos vivir. En los pueblos, la cuestión de los velorios es, mire, tenemos casos documentados de contagios en localidades donde se ha dado precisamente porque la gente llega a velar al muerto que llevaron de aquí de Tegucigalpa, a pesar de que Sinajer custodia, no, o sea, se las ingenian para hacer el velorio. Entonces, tenemos que entender que hay medidas que se han tomado en este momento de pandemia que tienen una razón de ser, no es ganas de estar molestando, no es, o sea, son medidas técnicas que hay que respetar. Y aquí en la cuestión del respeto, me quiero detener con la gente joven. Al principio de la pandemia se decía que los jóvenes estaban bastante inmunes a sufrir gravemente la enfermedad. Señores, hoy les puedo decir, esto ya no es así. Está muriendo gente mayor y está muriendo gente joven. Hoy precisamente estamos con un gran dolor de la muerte de un muchacho, 29, en el hospital. Mucho dolor y mis condolencias para la familia. Pero entonces, que entienda la gente joven, que son los que más funcionan como vectores, expandiendo la enfermedad. ¿Por qué? Porque no entienden, no pueden andar con la esquina, no pueden andar visitando a la novia, no pueden estar haciendo fiestecitas clandestinas, y si están en la esquina están todos sin mascarilla, echándose su fumadita, ¿verdad? Entonces, no es posible que no sean conscientes del peligro ante el que estamos. No es posible que actúen de una forma tan irresponsable. Y por otro lado, por eso les digo, es necesario un empoderamiento de todos. Si ellos no son capaces de obedecer, pues que los hagan obedecer. Muy bien. O sea, que los hagan obedecer. No es posible que vivan en un mundo sin ley. Me dice que la persona que murió, me dice doctora Fortín, ¿me escucha? Me dice que la persona que falleció, el joven que falleció, es de 29 años, hoy ahí en el tórax. 29 años. 29. Te digo, es el hijo de una amiga. Entonces, te digo, es mentira que esta enfermedad respeta edades. Así es. Ya vamos a ver más adelante, la doctora Carla Pavón nos va a hablar cómo también está afectando a los niños. Muy bien. Entonces... tengo 2 preguntas para usted, doctora. ¿Es correcto? Claro que sí. Tengo 2 preguntas, por favor, rapidito, si es tan amable. La primera es he visto muchas personas que cuando van a hacer compras o salen de su casa a trabajar o lo que sea, usan guantes de látex. ¿Es recomendable el uso de guantes?
Excelente pregunta, licenciado. Excelente pregunta porque al principio la gente confió mucho en la cuestión de los guantes. Los guantes no los recomendamos, ni los recomienda en este momento la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque el guante provoca una ficticia sensación de protección. Hay algunos videos en internet que son muy educativos, yo invito a la gente a que los busque. ¿Por qué? Porque cuando uno anda con un guante, si bien es cierto, uno no va a tener el virus, cuando uno anda con un guante, se siente en la libertad de tocar todo lo que circunda. Por consiguiente, si tenía dentro de los guantes el virus, va a regar tocando todo lo demás y regando el virus. Entonces, se lo voy a poner de una forma un poco brusca, pero quiero que se entienda. Si usted con sus manos le toca cambiar el pañal del bebé y se llena al cambiarlo, no va a tocar la silla, no va a tocar la mesa, la cama, la colchita, porque sabe que va a ensuciar todo lo que toca. Sino que antes de tocar eso, usted se va a ir a lavar las manos. Pero si cambia al bebé con guantes, usted va a sentir que no se está ensuciando. Y entonces se pone en más riesgo de tocar y regar. No sé si queda claro. Entonces, por supuesto que sí. No es útil el uso de guantes. Claro, hay algunas cosas en las cuales en los hospitales es mandatorio usar no, claro, guantes, por supuesto. ¿verdad? Y la otra pregunta, pero no doctora. para andar en la calle. Es preferible que la gente sienta que tiene las manos sucias y que se las vaya a lavar. Eso es más seguro. Y la otra pregunta, cuando se regresa del supermercado, el tema de las bolsas y los productos que ingresan a la casa, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Ok, excelente. Hay mucha gente que está utilizando un montón de soluciones antisépticas. ¿Te sirven? Sí, todas sirven. Sin embargo, yo quiero enfatizar, nada es más efectivo ante el virus que el agua y el jabón. Entonces, todo lo que usted va a meter a su casa que viene del supermercado, páselo por un proceso. Todo aquello que lo pueda pasar, páselo por agua y jabón. Y lávese muy bien todas las cosas. Claro, ¿qué es lo que uno dice con la cuestión de lo de las bolsas? Pues que preferiblemente las bote. ¿Por qué? Porque ponerse a lavar bolsas está todavía más difícil, ¿verdad? Pero agua y jabón para todas las cosas que uno utiliza. Ahora, importante, si tengo que ir a comprar y esto, y para eso sí son de utilidad las caretas. Cuando usted se pone una careta, usted evita que como un acto reflejo se toque la nariz, se toque la mascarilla y se toque los ojos. Para eso ayudan las caretas, además de que ayudan a evitar que otra persona que me esté hablando de enfrente me escupa gotitas de saliva directamente a mi cara. Pero también me ayuda a recordar que no me tengo que tocar la cara. Entonces, eso sí es de utilidad. Pero al dar guantes, no. Mejor lávese las manos. Entonces, eso es mucho más útil. Muy bien. Mucho más útil. Y sobre todo, el distanciamiento. Yo repito la idea que les decía. Si yo veo una persona que viene con un arma, lo primero que tengo que hacer es distancia. Tener miedo. Pues entonces, la persona que viene sin mascarilla viene armada de COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, tengo que poner esa distancia. Tengo que tenerle miedo. Doctora, muchas gracias. Muy amable. A usted, a usted. Gracias, la doctora Carolina Fortín. Vamos a un corte comercial, no se lo pierda. Tenemos un enriquecedor programa muy orientador, muy informativo esta noche. Cuando regresemos, la doctora Carla Pavón. Con ella es neumóloga pediatra y obviamente vamos a hablar sobre qué tan transmisores o no son los niños del COVID-19 y el efecto que esto tiene, por supuesto. Y más adelante la doctora Suyapa Sosa, la doctora Portillo, el doctor Videa, no se lo pierda. Ya regresamos. Estás viendo 3030 gracias a Jet Stereo. Compras desde casa. Hazlo con toda confianza ingresando a jetstereo.com y recibe a domicilio. En Jet Stereo nos movemos por tu hogar. Dale a tus hijos todo lo que necesitan para este Back to School.
todo es todo. Desde la matrícula y mensualidades hasta los audífonos con micrófono. Paga todo en cuotas a 0% de interés. La computadora, la tablet, el instrumento musical, el curso extracurricular, la impresora con escáner. Los libros, los colores con témperas, la mesa para pintar y hasta la mejora del internet. Todo en cuotas sin interés. Hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Divide tu compra desde la app PP Promo o en cualquier agencia a nivel nacional. Banpaís, siempre de tu lado. Terrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terra te Impulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro. En Farmacias Imán te cuidamos del contagio del COVID-19 y sugerimos que para tus compras uses nuestros canales digitales y recoges por autoservicio o el servicio a domicilio. Sigue los siguientes pasos. Ingresa a farmaciasimán.com o la app, selecciona la opción Crear tu cuenta y rellena los datos. Haz clic en Crear cuenta y recibirás un SMS al celular. Compra en farmaciasimán.com o el app. Así cuidas tu salud y la de tu familia. Estás viendo 3030 gracias a Claro. El mundo está cambiando. Por eso te damos internet más veloz en tu paquete residencial. ¿Necesitas pagar tus servicios públicos o tus tarjetas de crédito sin necesidad de ir al banco? ¿Deseas crear tu propio usuario de Atlántida Online o abrir una cuenta desde tu celular? Hazlo de manera rápida y segura, siguiendo nuestros tutoriales. Digital donde estés. Ingresa a bancatlan.hn y conoce cómo realizar estas gestiones y muchas más. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Comparte más con todo el sabor campero, porque el sabor tierno, jugoso y crujiente es más abundante con nuestros banquetes familiares de 8, 10 y hasta 12 piezas de pollo, desde tan solo 359 lempiras. Ven y llévalo por autoservicio o pídelo para llevar, solo en Pollo Campero. ¿Sabes qué es lo mejor del sabor campero? Que si el antojo llama, marcas el asterisco 1777 y el sabor llega. Solo en Pollo Campero. Te mereces saber la verdad y no seguir durmiendo con un desgraciado. Mi madre va y me avienta como un perro con una de mis tías. A mi papá, a mi mamá y a mi hermano mayor, todos intubados. ¿Todos? Al mismo tiempo, sí. ¿Cómo puede ser posible a las enfermeras tirándoles cloro? Laura, sin censura. Gran estreno. 10 de agosto, 4 de... Estás viendo 3030 gracias a Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Doctora Carla Pavón es neumóloga pediatra. Doctora, se me quedó un par de preguntas sobre el tema del uso de la mascarilla. Antes de entrar con el tema de los niños, doctora Carla Pavón, ¿cuánto tiempo es la duración, la vigencia de una mascarilla? ¿Cuánto tiempo se debe usar una mascarilla? Ok, es un punto importante porque la mascarilla, la quirúrgica, inclusive la que usa la doctora Sosa en estos momentos, pues es una mascarilla que se debe descartar después de cada uso. Por eso es que a veces no es muy factible o económicamente para la gente. Por eso en otros países se han visto o se les pide que usen de tela. La mascarilla que yo tengo es una N95, que es la que utilizamos en ámbito hospitalario. Y es una mascarilla que está hecha para durar más. Inclusive, ante la falta de insumos de protección personal a nivel mundial, la OPS ha tenido que crear protocolos para reutilización o reprocesamiento de estas. Se dice inclusive que se pueden utilizar una mascarilla por día, en caso de la N95,
y tú la vuelves a utilizar hasta de dentro de 5 días. También inclusive CDC está viendo el utilizar máscaras de elastómero que son reutilizables. Muy bien, ya vamos a entrar un poquito más en detalle sobre ese tema. Doctora, sí. ¿Qué tan fuerte es la carga viral de COVID-19 en un niño? Eso es interesante porque en niños se sabe muy poco de ellos. Hasta hace una semana salió un artículo donde se ve, en un estudio se evaluó carga viral en niños menores de 5 años, de 5 a 18 años y los mayores. Y quien tiene mayor carga viral es el niño. Eso es una de las cosas que no se había estudiado bien o no se sabía con certeza. Solo es un artículo, pero ya es una luz en esto, porque en los niños no sabemos mucho. O sea, sabemos que son los que les da más leve, los que menos les da, pero no habíamos sabido esto y también no hemos tomado en consideración en el caso de que ellos salgan a la calle. Ellos van a esparcir el virus. Por lo tanto, los niños también deben salir con mascarilla, obviamente. Sí, así es, pero aquí hay una consideración. Los niños menores de 3 años de edad no pueden utilizarla y los niños mayores sí. Ahora bien, tú tienes que enseñarle a un niño. Aquí también tiene mucho que ver eso, la educación, porque esto es un momento también de educación para ellos, no solo para los adultos, para los padres. Tú debes de enseñarle a los niños el portar siempre la mascarilla, el distanciamiento, que solo con las personas que están dentro de tu casa. Ahorita no se vale ir a visitar a los abuelos, no es correcto, los tíos, nadie nos puede visitar en casa. Y el lavado de manos. Es decir, si la carga viral es mayor en los niños, significa que son un vehículo transmisor del COVID, pero así. Exacto, por eso está el gran problema de reabrir las escuelas. ¿Valdrá la pena? Mire, hay artículos que ya mencionan esto. Ya Israel intentó reabrir las escuelas y el error que se cometió fue que se les permitió quitarse la mascarilla a los niños. Solo estuvieron abiertas 10 días y tuvieron un brote muy importante. En una sola escuela hubieron más de 300 contagios. No se respetó el distanciamiento entre los pupitres de los alumnos, aulas muy llenas de estudiantes, más de 30 personas en una sola aula, cuando lo ideal sería dividirla. Y el personal, los maestros, cambiaban de aulas, entonces eso tampoco es correcto. Aquí va a haber un serio problema, o en realidad el Ministerio de Educación va a tener que analizar muy bien esto, porque sí, la UNESCO inclusive está muy preocupada por el hecho de que más de 191 países tienen cerradas sus escuelas. Son muy pocos los países que han abierto, y si las han abierto es con medidas muy específicas y muy duras, o sea, muy rígidas en ese sentido. Pocos alumnos en cada pieza, un mismo maestro y los pupitres a más de 2 metros en cada alumno. En este caso, buena ventilación en las áreas. Pero en este caso, doctora, la pregunta es, ¿se debe reabrir las escuelas en este año, sí o no, en Honduras? Eso lo vamos a ver conforme avancemos. En este momento no creo yo que sea posible, porque vamos a reabrir la economía, vamos a ver cómo se comportan los adultos en la calle. Sí. No podemos mandar a la calle a los niños en este momento. Sí. Usted decía que, por ejemplo, un niño de 3 años para abajo no se debe poner mascarilla. Y si la madre tiene que llevarlo a un control, al médico, por X o Y motivo salen de casa, ¿cómo lo protege? Puede usar una careta, eso es algo que quizás el niño se puede dejar, porque es transparente, él no lo va a ver, pero la mascarilla, hay niños muy pacíficos o muy bien portados, por decirlo de una manera, que quizás se puedan dejar, pero en realidad aquí tiene que ver también el distanciamiento. Sí es cierto, y eso es muy importante lo que usted mencionó, que ahorita esta es la semana en donde la lactancia materna es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y hay que
promocionar esto porque es sumamente importante. Deben de continuar con lactancia materna, deben de ir a su control. En dado caso que el niño esté enfermo, sí, hay que buscar ayuda, no se pueden quedar con el niño así, en casa. Porque, por ejemplo, me mencionaban en el hospital de Danlí, estamos en este momento, todo es COVID, pero nos estamos olvidando de dengue. Y en este momento, los niños todavía se están muriendo de dengue. Un ejemplo es el hospital de Danlí, en donde ellos tienen pacientes con dengue y con COVID, y son niños, son lactantitos. Una madre que tiene que dar lactancia a su bebé y la madre tiene COVID, ¿puede hacerlo? Aquí hay una muy buena pregunta y la consideración, el protocolo inclusive, que se ha creado un protocolo aquí en Honduras, lo creó la Asociación de Pediatría de Honduras con la Asociación de Infectología. Ellos mencionan y tocan este punto y hago una pequeña pausa porque sí me gustaría que los médicos generales se tomaran el tiempo para leerlo, para que vieran este protocolo que está muy bonito, es muy sencillo, fácil de leer, ¿verdad? Y de aplicar. Ok, aquí en lo que usted me menciona de la lactancia materna, si la mujer es sospechosa o está confirmada, el recién nacido se debe de retirar. Lo ideal sería que la madre se ordeñara y que una persona sana cuidara al niño y le diera. Ojo, la madre se debe de lavar las manos antes de ordeñarse y después, ¿ok? Eso es sumamente importante. Una vez que ya haya pasado el COVID de la madre, perfectamente se puede regresar a la lactancia materna. Muy bien. Es difícil, sí. Sí, claro que sí, complicado. Doctora, ¿qué mensaje le daría? Hay muchos niños, porque en las redes sociales invitamos hoy para que este programa se viera mucho en familia, sobre todo. ¿Qué mensaje le daría usted a los niños que están viendo este programa? Que esto es algo que va a pasar, esto es pasajero. De aquí es difícil y a veces hay que hacer caso a mamá y a papá, que a veces estamos aburridos, que no nos prestan atención a veces, porque mamá y papá también están estresados, ¿verdad? Pero es un momento para escuchar a mamá y papá, hacer caso, hay que estudiar. Mamá y papá saben por qué están haciendo las cosas. Quizás a veces no parece, pero sí. Muy bien, muchas gracias. Doctora, es Carla Pavón, es médico pediatra y es parte también del equipo del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos con la doctora Suyapa Sosa, ¿cómo se deben instalar los centros de triaje? Atención, porque aquí estamos hablando mucho, doctora Portillo, doctor Videa, de los centros de atención, centros de triaje, centros COVID, centros de centros de atención y rehabilitación, de estabilización, pero realmente cómo debe estar constituido un centro de estos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás viendo 3030 gracias a Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. En Grupo Flores, sabemos que el desarrollo de Honduras depende de los buenos hondureños que trabajan día a día, con la visión de avanzar para crear un mejor futuro. Avancemos siempre juntos, con la mejor actitud, levantándonos, uniendo nuestras fuerzas, para que muy pronto recorramos nuevos caminos. Por eso hoy decimos, hondureños unidos, lo lograremos. Quédate en casa. Grupo Flores. En la vida nunca dejas de crecer, siempre y cuando tomes tu leche. Toma leche y tendrás energía para estudiar, trabajar, conquistar. Dale leche a tu familia. Si te hizo bien a ti, confía que le hará bien a ellos. Toma leche Sula y sueña. Nunca dejes de crecer. Leche Sula. ¿Tomas leche? Tomas vida. Sula, pura confianza. Estás viendo 3030 gracias a Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banco digital y crea tu usuario.
Sos honesto. Sos comprometida. Sos innovador. Sos lo que llevas por dentro. La nueva identidad de Honduras. Andá y pedila ya. Estás disfrutando 3030 gracias a Grupo Terra. Juntos creando oportunidades para los emprendedores. En Burger King existe un combo que es tan mega que tendrás que compartirlo con tu familia. Bueno, con quien quieras. Disfruta el Mega King Plus con 2 deliciosos Whopper con carne asada a la parrilla y 2 riquísimos King de pollo, todos con papas y refresco por solo 379 lempiras. Encuentra el Mega King Plus solo en Burger King. Elige a tu manera. Recuerda que puedes disfrutar el sabor de Burger King pasando por cualquier autoservicio o para llevar. Visita nuestras redes sociales para enterarte de nuestras ubicaciones y horarios. Burger King, elige a tu manera. Estás viendo 3030 gracias a la tarjeta de crédito BP, Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Una acotación antes de la doctora Suyapa Sosa. No se transmite el virus por la leche. Correcto. Correcto. Porque me llamó la atención lo que decía la doctora Pavón. La madre se tiene que ordeñar y luego otra persona debe de darle la leche al bebé. Sí. Se refrigera la leche y se le da en biberón, o sea, en pepe. Pero es importante también que la mujer que está lactando debe de realizar todo el proceso de bioseguridad, ¿verdad? De tanto el lavado de manos como de su área, donde va a ser la extracción, ¿verdad? Sí. Y otra persona darle la leche. Una persona sana que cuida al bebé. Porque a través de la leche no se transmite el COVID. Esa es una de las conclusiones también. Muy bien, excelente. Doctora Suyapa Sosa, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto. Gracias por acompañarnos de nuevo. Doctora Suyapa Sosa, usted sabe que hemos escuchado hablar en los últimos meses y nosotros hemos estado proponiendo mucho, sugiriendo, insistiendo en la necesidad de habilitar los centros de atención, que comúnmente conocemos como centros de triaje, pero ahora son centros de atención y de estabilización de pacientes con síntomas leves o algunos incluso moderados de COVID-19. ¿Cuáles serían las principales sugerencias que usted le daría, no solo al gobierno que se encarga de instalar triajes o centros de atención COVID-19 aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, sino que a los alcaldes del interior del país que están también con esta imperiosa necesidad? Mire, yo creo que de las mejores cosas que se han hecho, de las cosas que se han hecho bien en este momento ha sido estos centros donde van a funcionar no solamente para triaje, sino como usted dice también para estabilización. Y esto es algo que estamos viendo que los alcaldes que se están empoderando en sus zonas de vivienda es algo que deben de hacer. Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto? Es, uno, que tienen que tener el personal educado, bien comprometido, conociendo lo que son los síntomas leves de COVID, lo que son los síntomas atípicos de COVID y algo muy importante, los datos de alerta, donde estos pacientes deben de ser referidos en una forma temprana a cualquier hospital que vaya a ser referido. Porque no podemos estar pensando que un paciente va a estar esperando 6, 7 días en un centro de estos cuando el médico está viendo que el paciente está empeorando. Entonces el médico que está encargado, el médico general o el especialista que esté ahí supervisando, tiene que hacer cosas tan sencillas como un buen interrogatorio, cosas como ver el estado de conciencia, los signos vitales y en la historia clínica estar bien consciente si tiene o no la presencia de comorbilidades, porque toda esta serie de factores es lo que juega un papel primordial para, digamos, a referir tempranamente un paciente y que no nos refieran un paciente cuando ya va, digamos, complicado y que va a ser muy poco lo que vamos a poder ofrecer en los hospitales. Es decir, ¿en qué momento se debe referir y cómo a un paciente de un centro de triaje a un hospital? Claro, por ejemplo,
Si nosotros tenemos el paciente que llega relativamente, digamos, con una enfermedad leve, entonces, y que no amerita ser referido a un hospital, pero el paciente tiene diarrea, por decir algo, que puede ser un síntoma de atípico en algunos casos, especialmente en niños, pero también lo vamos a ver en adultos, este paciente debe de ser estabilizado ahí. Pero si nosotros empezamos a ver al día 2, por decir algo, que el paciente está confuso, que está hipotenso cuando le toman la presión, que la saturación de oxígeno comienza a bajarle, que la frecuencia respiratoria comienza a aumentar, entonces este paciente no puede esperar 5 días, sino que tiene que ser referido tempranamente, porque de esta forma nosotros podemos agarrarlo aún en una fase, digamos que no va a ser todavía la fase pulmonar o la fase más grave al final, y podemos darle un mejor tratamiento y poderlo salir adelante. Ahora, algo muy importante, y esto quiero que quede también claro, es que siempre tiene que haber una, digamos, coordinación en el momento que se refiere al paciente con cualquier hospital donde va a ser referido, porque no puede ser que venga siendo referido de Comayagua un paciente que está grave y que no haya llamado el médico a cualquiera de los hospitales donde va a ser referido, porque tiene que asegurarle el cupo a donde el paciente va a estar hospitalizado en los próximos días. Por ejemplo, para que un paciente tenga que ser referido o las circunstancias indican que tiene que ir al tórax, ¿qué circunstancias deben concurrir? Ok, por ejemplo, el tórax, que es el hospital, digamos, de referencia para la patología más grave, pulmonar y cardíaca, este paciente debe de tener mínimamente los síntomas respiratorios, el aumento del cansancio, el paciente tiene que tener, mínimamente nos tienen que mandar cuál es la saturación del paciente. O sea, es inconcebible que un paciente sea referido al tórax sin una saturación, sin una historia clínica, digamos, dirigida a la parte pulmonar, y nosotros, para acelerar al paciente, siempre pedimos que venga mínimamente con una rayos X de tórax. En algunos casos sabemos que no es posible, pero la mayoría de las veces sí. ¿Por qué? Porque aquel paciente que está con niveles de oxígeno bajo, cuando el paciente está sumamente, digamos, con una frecuencia respiratoria aumentada, taquipneico, cuando este paciente tiene la frecuencia cardíaca también muy acelerada y cuando la placa de tórax revela que en los días 24 horas o 48 horas le ha aumentado los infiltrados más de un 50%, este paciente tiene que ser referido al Instituto Nacional Cardiopulmonar. No lo podemos tener madurando ahí en ningún triaje ni en ningún centro de estabilización. Este paciente tiene que ser referido inmediatamente porque este es un paciente que va a ocupar niveles de oxígeno mayor y no solamente los 15 litros que se le está dando en cualquier centro donde no se dispone de alto flujo. Doctora, ¿cuál diría usted que es o son los principales signos de alarma en una casa? En una casa van a ser prácticamente los mismos. El paciente va a estar con mucho cansancio, el paciente va a estar muy cansado, va a estar con la frecuencia respiratoria aumentada, va a estar jadeando. Es aquel paciente que va a tener un estado de conciencia, digamos, que no es el adecuado, va a estar muy lento, muy confuso. Si nosotros tenemos para tomar la presión arterial y encontramos que está hipotenso con una presión menor de 90-60, y si encontramos que ya tiene sonidos que no le oíamos, como las sibilancias que nosotros decimos, o que se vuelve cianótico, morado, lo que es alrededor de la boca, o las uñas, este paciente tiene que ser referido inmediatamente. Yo creo que tener un oxímetro en la casa es algo tan importante. Y fíjese que esto es algo que en la cajita que da Panamá, que también ellos tienen sus medicamentos, así como nosotros acá, de los mayores regalos que nosotros creemos que es un éxito, es que todos les han puesto un oxímetro. Entonces el oxímetro es algo objetivo que le dice al paciente y también al médico cuando lo recibe cuál ha sido la oxigenación que el paciente tiene, porque si a mí me mandan un paciente que tiene 98 de saturación, probablemente yo voy a pensar que no está grave, pero si este paciente tiene un nivel de oxígeno en el oxímetro de 88, es un paciente que yo le tengo que volar.
porque es un paciente que se me va a complicar en los próximos minutos. Los pacientes COVID tienen esta característica, ¿verdad? Donde lo típico de ellos es lo atípico que son. Pueden estar bien en este momento, pero en las próximas 5 horas el paciente cambia completamente su estado clínico, y esto es lo que nosotros tenemos que estar preparados en los hospitales para ver cómo lo vamos a abordar de la mejor manera posible. ¿Y hay casos que, por ejemplo, el paciente se puede ir recuperando y de repente muere? Hemos visto algunos casos en que, digamos, hemos visto una mejoría y a los días de repente vemos que hace una disnea súbita y que el paciente, a pesar de que ha estado con anticoagulación, hace eventos trombóticos y fallece. Sí, lamentablemente hemos visto esto. También hemos visto casos, pocos, pero hemos visto de encefalitis. Recuerde que también el COVID-19 afecta cualquier órgano. Cerebro no es la excepción. Y esto empieza a verse porque el paciente empieza a hablar incoherencias, comienza a delirar. Y ojo, este paciente no es solamente porque el oxígeno está bajo, sino que tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si tiene su nivel de glucosa normal, sus electrolitos normales, tenemos que pensar que también puede ser una encefalitis y ya verlo en conjunto, o si es manejado por el neurólogo en estos casos. Ya pedir una tomografía, una punción lumbar. Entonces ya el manejo de estos pacientes es distinto y es más serio también. Aquí en la capital, según el reporte oficial que tenemos durante estas últimas 2 semanas, nos indica que la cantidad de camas disponibles en los hospitales, Tórax, San Felipe, Hospital Escuela, Hospital María, incluso el Seguro Social, son más de las que teníamos hace 1 mes, 2, 3 meses atrás. ¿Usted podría refrendar ese dato? Totalmente. El Instituto Nacional Cardiopulmonar tenemos 156 camas disponibles. En este momento tenemos 100 ocupadas. Tenemos un porcentaje de ocupación de un 66%. Esto, pues, es bueno, ¿verdad? Pero claro, no estamos confiados en ningún momento que esto va a ser así. No hemos bajado la guardia en ningún momento, pero definitivamente hemos visto que la cantidad de ingresos ha sido menor. Ahora, esto no quiere decir que los pacientes que han ingresado sean leves. Hemos tenido muchísimos casos también de pacientes que llegan bastante graves, y también hemos tenido casos de pacientes que fallecen en menos de 48 horas. ¿A qué atribuye la disminución de los pacientes acudiendo al tórax? Yo creo que es una suma de varios factores. Mire, creo que de las cosas que no podemos decir que no tiene una importancia son todos estos centros que se han abierto, tanto en Infop como en la Católica. Tenemos Azul, ¿cómo es que se llama? El gubernamental, centro cívico, ¿verdad? Tenemos también el bazar del sábado. Entonces, de alguna manera, muchísimos de los pacientes que llegaban a los hospitales, que tal vez no eran tan moderados ni graves, sino que eran leves, se agarraban a tiempo y se agarran a tiempo en estos centros, se estabilizan. Entonces, esto evita que el paciente llegue a los hospitales. Y esto, por eso, es de las cosas buenas que se han estado haciendo en este momento. Esto, como siempre hemos dicho, debió hacerse desde hace bastante tiempo para no tener la cantidad que tenemos en este momento. Ahora, tal vez lo lamentable de esto es que tienen que hacerse pruebas para hacer un diagnóstico, y esto probablemente es de las cosas que sí criticamos, porque San Pedro Sula sí definitivamente vemos que está más organizado en este sentido. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos menos casos, pero estamos viendo que los hospitales regionales están saturados. Y esto nos preocupa porque va a llegar un momento que muchísimos de estos pacientes van a tener que ser referidos a nosotros. Así es. ¿Verdad? Porque ahorita estamos viendo que en los hospitales regionales los casos van para arriba. Así es. Y esto es parte de las estrategias que se tienen que implementar en el empoderamiento de los alcaldes, pero no solamente los alcaldes, porque ellos tienen que trabajar con todas sus fuerzas vivas. Tienen que trabajar con la sociedad civil, con los empresarios, con los médicos, las enfermeras, absolutamente con todos, porque el gobierno no les va a resolver el problema. Cada quien sabe el problema que tiene en Yamaranguila, por decir algo, en La Paz. Entonces, uno cuando vive ahí tiene que empoderarse y dar los lineamientos para trabajar.
Y los médicos generales, porque son la mayoría, están jugando un rol primordial, fundamental, en lo que es el control del COVID, y esto es algo que hay que reconocerles a ellos, ¿verdad? Y apoyarlos y estimularlos a que sigan así, porque la única manera que nosotros podemos vencer este enemigo es que todos trabajemos juntos, si no, no hay manera. Doctora Suyapa Sosa, muchas gracias, muy amable. A la orden. Gracias. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿sabe usted qué porcentaje de la población ha sido testeada? ¿Ha sido sometida a pruebas? No se lo pierda, ese dato y otros más cuando regresemos. Estás viendo 3030 gracias a Jet Stereo. Compras desde casa. Hazlo con toda confianza ingresando a jetstereo.com y recibe a domicilio. En Jet Stereo nos movemos por tu hogar. Es momento que Honduras encienda su motor. Es tiempo de salir a rodar. Hoy sí, enciende una Honda y te moverás con la tranquilidad y seguridad que hoy estás necesitando. Y con inteligencia a la hora de invertir, sabiendo que hoy por hoy salir adelante es juntos. Visita ya mismo cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Honda, marca de motos número 1 en el mundo. Distribuido por Didemo. En Tigo somos la mejor señal de internet, por eso sabemos lo que es una buena señal. Te respondió rápido el WhatsApp, ¡qué buena señal! Te conectaste en el lugar más lejano, ¡qué buena señal! Encontrarte con el que te gusta y tener una súper recarga para contárselo a todos gracias a la mejor señal de internet. En Tigo somos la red 4G LTE con mayor cobertura y la súper recarga, con gigas de internet para estar conectado siempre. Todo incluido desde 25 lempiras. ¡Qué buena señal estar conectado contigo! Tigo, en todo lo que te mueve. Porque tú te lo mereces. Llévate un súper gratis para tu hogar con Supermercados La Colonia. Participar es muy fácil. Solo tienes que hacer compras de 150 lempiras o más en productos de marcas patrocinadoras y presentar también tu tarjeta de ahorro. Así estarás participando en el sorteo de 52 compras gratis valoradas en 3,000 lempiras cada una. Haz tus compras en nuestras tiendas a nivel nacional o a través de nuestra página web lacolonia.com. Recuerda, las mejores promociones están en La Colonia. Acá te queremos. En Autorepuestos tenemos todo lo que necesitas. Los productos de la mejor calidad en el mercado, con garantía de fábrica ofreciéndote las mejores marcas. Contamos con diferentes marcas 100% originales: Kendall, Toto y Excite, Gabriel, 3-5, solidariamente siempre con los precios más bajos, con más de 30 años de trayectoria. Comunícate a nuestro AR Call Center y te lo llevamos donde te encuentres. Visita nuestra tienda online número 21, www.autorepuestos.hn. Autorepuestos, mejores marcas, mejores precios. Estás viendo 3030 gracias a Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banco digital y crea tu usuario. Televicentro.com y App TVC presentan una historia sobre amistad, sobre locura, sobre miedos y sobre amores. Hablemos sobre amor. Sobre Amor, estreno exclusivo en el sitio y app Televicentro en la sección TVC Play. Viernes 7 de agosto. Estás viendo 3030 gracias a la tarjeta de crédito BP, Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Estamos aquí en el estudio con la doctora Silvia Portillo, es patóloga con una maestría en epidemiología y es parte también del Instituto Nacional Cardiopulmonar el Tórax. El doctor Omar Videa con nosotros ya de regreso después del paso de COVID-19. Vamos rápidamente con la gráfica, si son tan amables. La gráfica de cómo están los hospitales, que es lo que decía la doctora Suyapa Sosa. Mira, San Lorenzo Valle toda la semana de lunes a domingo estuvo con hasta 136% y se mantiene hoy con 125% de su capacidad con COVID para pacientes COVID-19. Mire La Paz cómo está, 118. San Pedro Sula, el Catarino, se mantiene con 116, también ha sido una constante. El San Francisco en Juticalpa, 114%, en Intibucá, 104%, el Enrique Aguilar Cerrato y el Hospital María aquí en la capital, el 102%. Ahí nos quedamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mayor demanda y ocupación hospitalaria actualmente en el país. Bueno, tenemos también el Santa Bárbara, 95%, Tocoa, 94%.
Santa Rosa de Copán 88, 87, Leonardo Martínez, importante también, en Lloro y en Puerto Cortés el 84, Tela Atlántida 80. Doctor, su principal preocupación, que lo decía aquí, bueno, esto se podrá enfrentar aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero mire cómo se ha ido, como usted bien lo pronosticó, al interior del país. Sí, sin duda alguna vemos reflejado cómo el COVID-19 ha ido avanzando y se ha posicionado en las últimas 3 semanas de los centros regionales y los hospitales regionales, valga el término de palabras, con una menor capacidad logística en camas, entonces hace que se sature con facilidad, porque los promedios de estos hospitales en relación a camas, a disponibilidad de camas, de salas COVID, anda aproximadamente entre 20, 30 No, pero camas. por ejemplo, fíjese que en el Hospital de San Lorenzo, doctora Portillo también, me comentaban que tenían primero 8, luego fueron aumentando 10, 20, 30, 40, tenían esta semana 67, pero la cantidad de pacientes ya sobrepasa los 100. O sea, llegaron a tener 67 camas COVID-19 habilitadas, pero la demanda es mayor. ¿Qué fue lo que ocurrió acá en el Distrito Central? A pesar que hay un centro de triaje en San Lorenzo. Sí. A pesar, sí. Lo que pasa es que se va ampliando la capacidad, pero llega un momento que colapsa el sistema, se desbordan las atenciones y no hay posibilidades de seguir creciendo. Entonces, la estrategia está clara, es la contención a nivel de los triajes, pero eso pasa una factura. Y a Francisco Morazán y a Cortés, principalmente el Distrito Central y San Pedro Sula, le pasó una factura en el mes de junio, a finales de junio, principios de julio, con la sobrepoblación que existió a nivel... No tener estos centros de triaje nos pasó factura a nosotros aquí. Totalmente. Con la cantidad de muertos y con una enorme cantidad de pacientes también en los hospitales que los colapsaron. Doctora Portillo. Yo creo que es muy preocupante por una sencillísima razón. Ahí estos son como indicadores que son trazadores. ¿Qué hay detrás de todo esto? En primer lugar, no olvidemos que hay mucho dengue en el país. Entonces, ¿quién nos garantiza que todo eso que está ahí es puro COVID? ¿Cómo sabemos nosotros que ahí no hay también mezcla de dengue? Entonces, es ahí donde las pruebas, ¿verdad?, toman un valor muy importante. En segundo lugar, ¿cómo está la estrategia de contención a base de brigadas que van de casa en casa? ¿Cuánto han hecho ellos para identificar realmente qué población puede ser todavía confinada en sus casas y que de esa manera la siguen y no llegan entonces al hospital? Entonces, lo mismo que se ha explicado siempre, eso se debe repetir en una menor o mayor escala dependiendo el hospital, dependiendo de los lugares, dependiendo de las capacidades en todo el país, ¿verdad? Si aquí en Tegucigalpa usted ha visto cómo han bajado los ingresos hospitalarios, inmediatamente que se colocan los triajes, entonces en ese lugar hay que preguntarse, ¿cómo están sus triajes, verdad? ¿Cómo está la aplicación de pruebas? ¿Cómo está la visita domiciliaria? ¿Qué seguimiento se está haciendo a los sospechosos? ¿Hay confirmados? ¿Cuándo vinieron esas pruebas PCR? ¿O qué otro tipo de pruebas pueden tener accesibles? Entonces es lo mismo. O sea, si usted ve un hospital colapsándose, es porque el sistema de contención comunitaria está fallando. Por ejemplo, en las brigadas médicas, aquí en la capital, no hacen pruebas rápidas, solo el análisis clínico de los doctores que están a cargo de esas brigadas con los pacientes que encuentran que tienen algún tipo de síntomas. Uno, en los triajes sí hacen pruebas rápidas, más ni las brigadas ni en los triajes hacen hisopado. En cambio, en San Pedro Sula, lo decía la doctora Sosa, allá las brigadas hacen incluso atención de hipertensión, de diabéticos, y para asintomáticos hacen pruebas rápidas y los asintomáticos les hacen hisopados, y al que obviamente sale con la prueba rápida positiva, le hacen hisopado. Yo me pregunto, doctor Videa y doctora Portillo, ¿por qué tan distinto el abordaje que se hace a través de esta brigada médica, que es una forma de atención primaria y comunitaria que tenemos en Tegucigalpa y San Pedro Sula? ¿Por qué es tan distinto allá que acá? Bueno, realmente yo pienso que está faltando como un poco de coordinación nacional con respecto a la estrategia de abordaje de la pandemia como tal. Ya perdimos mucho tiempo, no importa, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, pero sí es importante entender que estas estrategias no son invención del azúcar hoy, sino que se siguen en todo el mundo y se van a seguir siempre. Ese es el abordaje que se hace de todos los brotes epidemiológicos y pandemias. Entonces, si allá ya lograron entender, y a mí me pareció increíble cómo rápidamente lograron superar la mora que había de PCR, aquí
no entienden que invertir en PCR es invertir en una de las cosas más importantes de un sistema de salud moderno, porque la PCR nos va a dejar un valor y un pago de deuda con cáncer, con otras enfermedades inmunológicas, con muchas otras enfermedades infecciosas. Entonces, hacer la prueba nos da a nosotros tres cosas. En primer lugar, nos da la confirmación por dónde anda ese virus. Esa es la parte epidemiológica, para las estrategias de abordaje. Los triajes, dónde colocarlos realmente con certeza, dónde invertir dinero para colocar un triaje, porque cuesta dinero. La segunda es el manejo, cuántos clínicos, cuáles son los que están activos. Y la tercera, lo de los recuperados, lo que estamos escuchando de que por 2 pruebas PCR en tal tiempo ya se declaran recuperados. Entonces ya esa cifra de recuperados va a poder servirnos a la vez también para saber si en verdad estamos por aplanar la curva, si estamos realmente en bajada o no. Entonces, las pruebas PCR son fundamentales. Y yo quiero enfatizar, ¿verdad?, que me parece que qué bueno que andan en busca de las personas, porque también ahí creo que hay que aprovechar para detectar los niños que no han sido vacunados. Estamos ante la posibilidad de derrumbar nuestro récord mundial como país amigo de los niños, ¿verdad? La vacuna, estamos entrando en época de vacunación y la gente tiene miedo de ir a los centros de salud. Entonces hay que recordar, la gente de mi época lo puede hablar muy bien, cómo se ganó esta batalla del PAI. Fue yendo casa a casa, hasta que Honduras no se lanzó a visitar casa por casa a los niños, con la enfermera con su termo, no se logró llegar al 98% de cobertura. Ahorita hay sarampión en México, hay brotes de sarampión en Estados Unidos. ¿Qué necesitamos nosotros para que venga a Honduras, que ya es libre de sarampión desde hace muchos años? Que dejemos de vacunar. Entonces, esa estrategia de las brigadas médicas, de ir casa a casa, cubre todo eso, ¿verdad? Identificamos al COVID, identificamos al dengue, identificamos al niño sin vacunar, identificamos a la señora hipertensa que no ha ido al hospital a recoger su medicamento, identificamos otro tipo de enfermedades que están ahí y van a estar ahí. El doctor, perdón, doctor. No hacer el PCR a su tiempo es perder 7 días. Esa es la realidad. Porque la prueba PCR, el hisopado, es el que le detecta a usted el virus antes de la capacidad que puede tener una prueba rápida. Porque la prueba rápida que detecta anticuerpos solo se detecta del día 7 en adelante. Entonces usted está perdiendo 7 días que son cruciales en el abordaje. Entonces está perdiendo esa capacidad que puede existir aproximadamente de ese 20 a 30% que puede complicarse y que se complica en los primeros 7 días, que no van a poder ser detectados porque los anticuerpos en ese momento no se han desarrollado y solo a través del PCR es la única alternativa que se tiene en el país para poder hacer esa detección. ¿Usted diría entonces que la principal inversión que debe hacer ahora mismo el gobierno es en pruebas PCR? Correcto. ¿Y hacerle pruebas a todo el mundo? Hacerle pruebas. Lo que pasa es que ahorita yo creo que no hay suficiente cantidad de PCR y que por eso las están mezquinando. Porque en los centros de triaje, como decía la doctora Ciudad Pasosa, y lo hemos visto, que están funcionando aquí en la capital, y en San Pedro Sula, que bueno que incluso ya se habilitó uno en Info, porque yo creo que la demanda de mayor cantidad de casos en los hospitales de San Pedro Sula es porque tienen menos triajes. Probablemente. Sí, creo que es por eso, ¿verdad? Sí, no sé. yo creo Bueno, que sí. ustedes saben mejor que yo. Pero me da la impresión de que es como tienen menos triaje en San Pedro Sula que en Tegucigalpa, por eso hay más hospitalizados allá. Sí, probablemente. Y eso lo reflejan los mismos datos que acabamos de dar. El punto es que se está mezquinando las pruebas PCR. En los centros de triaje aquí en la capital no se hacen PCR. En las brigadas médicas no se hacen PCR. Entonces solo van a detectar a través de un test laboratorial a las personas que ya hayan cursado 7 días en adelante de la evolución y que sea el 80%. ¿Y qué implicación tiene eso, doctor, en un paciente? Entonces lo que va a llegar a eso es que no sea detectado. ¿Y qué? ¿Y si es asintomático y es portador del virus? No solamente es el riesgo que ya está claramente demostrado, que nadie puede asegurar en este momento de que no va a cursar a una fase moderada o severa. Nadie lo puede garantizar. Siempre habemos personas que cursamos con la enfermedad y tuvimos una fase pulmonar que si no hubiese sido a través de la intuición médica y haber hecho estudios en relación a no confiarse, la situación se desencadena porque este virus no es que va a pasar asintomático si ya se penetró en el pulmón, eso va a seguir haciendo una réplica y si usted no lo trata de manera temprana, esa persona se va a complicar. Entonces, no solamente pasa por tener un tratamiento, pasa también por tener métodos diagnósticos robustos de manera temprana que le empoderen, que le sirvan al personal de salud para tomar las decisiones, porque ese porcentaje, entre un 30 a un 40% hablan las estadísticas de los asintomáticos y estos asintomáticos
muchos pensemos que no les va a dar nada en el curso de la enfermedad, pero sí tienen la capacidad de contagio. Exactamente. Y vea usted que se sigue dando la apertura y entonces por ende que debe de ir acompañado de otras medidas y dentro de esas medidas debe de ser un diagnóstico temprano. Ya el día de mañana tenemos aproximadamente 21,000 personas más empleados de gobierno, empleados públicos que salen y que desconocemos su situación. Usted acaba de mencionar un punto y se pasó así, no quiero que se pase, y es el hecho de qué plataformas tenemos. Entonces, cuando hablamos de plataformas, quiero que la gente entienda que se refiere a cuántos equipos para hacer PCR tenemos, y eso fue lo que hizo San Pedro Sula. Ellos aumentaron su cantidad de equipos, y aquí, por alguna razón que desconocemos, no están aumentando los equipos. Y yo le puedo contar que más bien Tegucigalpa tiene ya infraestructura montada y que lo que necesitamos únicamente es que den los equipos. Por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo del tórax. El tórax tiene años de estar haciendo biología molecular, PCR en tiempo real para tuberculosis. ¿Cuál es el problema que tenemos con nuestra prueba? Que la marca en Estados Unidos fue cerrada y enclaustrada, no se puede exportar el kit para COVID, porque el presidente Trump, como una muy buena estrategia para testear al 91.8% de su población, eso es lo que está testeado ahorita en Estados Unidos. ¿Qué hizo? Le dijo a todas esas compañías que no exportaran, les prohibía exportar. Pero nosotros sí tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura para poder, y tenemos la gente entrenada para hacer PCR. Entonces el tórax sería un lugar ideal con algunas cosas que nos faltan para montar PCR. Tenemos a Alonso Suazo, tenemos como 3 aquí o 4, y en el sector privado también hay. Ya usted ha visto cómo hay una oferta privada de PCR. Entonces yo creo que hay que meterle pensamiento, y a mí me gustaría mucho que el trabajo conjunto entre el sector privado y gubernamental estuviese muy enfocado en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a poder saber con precisión por dónde va caminando la diseminación del virus mientras no sepamos PCR. Y lo que dice el doctor Videa tiene una importancia que a mí me gusta ponerla en ese lado siempre, y es la plata. ¿Cuánto cuesta contener a un paciente, confinarlo, estabilizarlo, tenerlo en su casa en forma temprana? ¿Y cuánto cuesta hospitalizarlo? Al tórax le está costando en este momento un paciente en unidad de cuidados intensivos 300,000 lempiras diarios, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces 300,000 lempiras diarios, un paciente en cuidados intensivos en el tórax. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros un kit de protección personal en el tórax, en las salas en general? Nos cuesta 1,890 lempiras por persona y preparamos 550 kits en 24 horas. Entonces usted multiplica por los días que quiera, y si no fuera por la generosa cooperación de gente aquí en el país y en el exterior, nosotros no estaríamos pudiendo cuidar como debemos a estos pacientes. Entonces, las pruebas PCR tienen un fondo, un trasfondo mucho más. O sea, agilizarían muchísimo la definición de cuántos casos, agilizarían muchísimo el cambio de estrategia, agilizarían muchísimo la reducción del gasto. ¿Hace cuánto tiempo están con 4,000, 5,000, 6,000 pruebas en mora ahí que no dan el resultado? Y yo no sé si realmente cuando den los resultados va a servir para algo. Mire, he leído mucho que dice que pruebas que no se dan después de 72 horas son pruebas que ya no sirven. No, mire, le voy a explicar. No sirven si se quiere abordar la parte de la estrategia clínica, pero la verdad es que siempre una prueba confirmatoria bien hecha siempre va a tener un valor porque nos va a reflejar alguna realidad. Pero la pregunta es, imagine que el transporte terrestre de esa prueba hasta Tegucigalpa. Eso le quiero explicar. Mire, luego, que hace fila esperando a que sea procesada, porque aquí dicen que son realizadas, pero no, son pruebas procesadas. Bueno. Que aprenda el doctor Francis Contreras, por favor. Mire, en ese sentido, eso quiero explicarle. Usted tiene razón, pero digamos que todavía el transporte fue bien hecho, así como las vacunas, que en este país es brillante, cómo se transporta y se cuida las temperaturas. Pues esas mismas temperaturas tienen que cuidarse para esto porque son pruebas biológicas, ¿verdad? El suero y la prueba. Entonces, ¿qué pasa? El problema que para nosotros, gente que trabajamos en laboratorios, porque soy patóloga, es que uno sabe que entre más muestras le mete a una refrigeradora y la topa, como diríamos, de muestras en espera, más se va a elevar la temperatura dentro de esa refrigeradora. Entonces, es ahí donde a uno le entra la duda de si ese negativo fue un verdadero negativo después de 20 días, cuando tenemos esa mora, y uno dice, ¿y dónde tendrán ese montón de refrigeradoras? ¿Verdad? Para poder ir acumulando
4.000 pruebas, ¿verdad? Entonces, como le digo, ya son términos de control de calidad que manejamos, fase preanalítica de las pruebas, que a uno lo cuestionan, uno como persona que sabe de esto, ¿verdad? Pero ya para fines prácticos de las estrategias, PCR es la forma de visualizar dónde vamos a colocar un triaje, es la forma de visualizar cuánto realmente se ha hecho, cuánto se ha impactado, cuánto dinero hemos invertido y hemos tenido éxito en invertirlo, en hacer triajes en esto y estos lugares. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿estamos esperando todavía el pico de la enfermedad en el país? Mire, usted puede seguir esperando. Espere, porque no hay visos de que todavía aquí ni siquiera estemos alcanzando el pico. ¿Por qué? Mire, fíjese bien, cuando usted habla de que vamos a entrar en una fase de meseta o de descenso, usted tiene que tener una cantidad de recuperados que se acerque o incluso sobrepase la cantidad de activos, ¿verdad? De contagiados. Y estamos, o sea, vea la distancia, hay como un 70% de distancia entre ambos rangos. ¿Y aplanando la curva? Pues realmente, mire, yo creo que en este estadio de cosas hay que hablar en forma muy honesta y muy clara. Y el doctor Videla no me va a dejar mentir. Usted tiene que sectorizar, para que una estrategia contra una pandemia como esta tenga éxito, hay que sectorizar. Sectorizar barrios, sectorizar ciudades, sectorizar comunidades y escoger, por ejemplo, no es lo mismo la situación que tiene en este momento Tegucigalpa y San Pedro Sula, con la que puede tener un municipio de estos que todavía ni siquiera tiene un muerto, sino que tiene 3 casos. Entonces, claro, la estrategia allá tiene que ser diferente a la que tenemos aquí, con PCR, sabiendo que allá solo hay 3 confirmados reales, ¿verdad? Y no hay un muerto, y si él murió fue un viejito que se murió de viejito, no de COVID. Pero entonces, el asunto es ese, ¿verdad? Que mientras no haya PCR, no puede usted caminar, ¿verdad? O sea, que esto va para lejos. Para lejos, o sea, no podemos visualizar ni siquiera por dónde vamos, porque no tenemos un referente real. Mire, yo le puedo decir, en el tórax han muerto, tendría que yo volver a revisar, pero llevábamos como 350 o algo así, o cerca de 360. Y de eso yo le diría con toda propiedad que el 90% han muerto como sospechosos de COVID. Algunos post-mortem recibieron su resultado. Entonces, usted me puede decir a mí, o puedo yo garantizarle al público, de que esas cifras de letalidad son correctas. Eso no es posible. Por ejemplo, el dato de 1.377 muertos que nos dieron hoy en Sinajer, ¿cuántos muertos en realidad serán? Pues no, yo no voy a atreverme a decir porque podría caer en una mentira, porque ni siquiera... ¿Pero son más? Claro que sí, claro que sí. O sea, mire, usted le puede preguntar a la doctora Sosa, que está seguramente aquí todavía en contacto, ¿cuántas radiografías ve ella de gente que es la típica neumonía COVID? Así, ¿verdad? Y que de pronto pues se mueren, desgraciadamente, ¿verdad? Gracias a Dios ella recupera a mucha gente. Entonces, ¿cómo usted puede decirle epidemiológicamente, este es un caso COVID confirmado? Porque así se lleva la cosa epidemiológica. No es asunto de que tal vez fue, no. ¿Es o no es un caso COVID? Pero eso se queda en el suspenso y todavía tenemos casos en que no sabemos si se murieron realmente de COVID o no, ¿verdad? Sí, y también eso hace que no tengamos el contexto real en función a los casos confirmados. Sí, claro. Igual hay un porcentaje de la letalidad, hay un porcentaje, o sea, finalmente lo que tenemos en este momento son la medición hospitalaria, que la medición hospitalaria nos da la condición actual de cómo están los casos graves, y que los casos graves cuyos pronósticos andan entre un 10 a un 30%, más o menos la estadística mundial del número de personas que enferman que van a requerir hospitalización. Y lo que sí se puede demostrar en este momento es que con los 1.415 que se tienen en este momento, pues es un parámetro de descenso de pacientes graves. Lo podemos decir así, que es lo único Lo que tenemos ahora es un real. descenso de pacientes graves. Eso es lo único real, pero tenemos un descenso de pacientes graves en la principal ciudad la ciudad de la pandemia, que es el Distrito Central. Pero ese número, si ustedes recuerdan, es muy similar al que tuvimos a finales de junio, principios de julio, lo que hoy se está demostrando. Hacía 3 días se nos reportaban 1.052 hospitalizaciones y ahora me sorprende con el dato que se ha dado el día de hoy con 1.415. Si ha bajado la hospitalización, la demanda hospitalaria a nivel del Distrito Central y
diría yo más el Leonardo Martínez en San Pedro Sula, porque el Mario Catarino Rivas supera el 100%. Entonces, si estamos manejando un número de hospitalizaciones muy similar a lo que tuvimos hace 3-4 semanas, es porque está en lo regional. Entonces, ahí es donde vemos que se está dando el desbordamiento de la pandemia y donde esa tasa de letalidad, que puede ser aún un porcentaje mayor, se va a incrementar, como lo vemos reflejado en los departamentos como Comayagua, que el día jueves tenía la tasa de letalidad más alta, pero el día de hoy Sáqueme esa gráfica, por favor. Departamento de Olancho. El departamento de Olancho el día de hoy tiene la letalidad más alta, Momentito, doctor, con un 7%. Tenemos esa gráfica, vamos a un corte comercial y vamos a listar esa gráfica cuando regresemos, doctor, para que usted la comente y la doctora Portillo también. Ya volvemos. Estás viendo 3030 gracias a Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. La vida está llena de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlos más. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Hola, ya tengo tu pedido listo para enviarlo. Avísame cuando hagas el pago. Claro, ya mismo te lo pago por aquí. ¡Wow! ¿Y eso se puede? Ahora con la tecla de la casita roja en su celular, pase dinero a quien quiera estando en redes sociales y así evita salir de su casa en estos momentos. Abra su cuenta móvil y active la tecla desde la app Da Vivienda Honduras. Este es el valor de estar en casa. Da Vivienda. Voy tarde, ya va a empezar el partido. Ojalá que estén listas. ¡Sí! ¡Siempre están listas! Tu pizza favorita siempre está lista para llevar en Pizza Hut. Cualquier pizza gigante de 12 porciones, desde 199 lempiras. Tu pizza favorita siempre calientita y lista para llevar. Así de fácil, así de rápido. Cualquier pizza, cualquier día. Solo en Pizza Hut. Estás disfrutando 3030 gracias a Grupo Terra. Juntos creando oportunidades para los emprendedores. Radio Satélite, su estación amiga. En el año de nuestro 60 aniversario, se complace en premiar a todas las pulperías, mercaditos y tortillerías. Participar es muy fácil, solo mantenga nuestra sintonía, ya que a partir de este 3 de agosto, diariamente estaremos proporcionándoles la frase clave del día. No nos cambie porque le llamaremos para que participe en el sorteo de muchos premios durante este mes. Sí, usted puede ser el o la próxima ganadora. Continúe con nosotros. Somos Radio Satélite, su estación amiga. En tan solo 6 meses desde su lanzamiento, más de 6.8 millones de personas se han informado en tunota.com. Por esto y más, somos el medio digital de mayor crecimiento en Honduras. Nuestro contenido te brinda toda la información relevante del momento. Coronavirus, datos y estadísticas de la pandemia, avances médicos, la reapertura de la economía en Honduras y el mundo, el regreso del fútbol y deportes, y los contenidos de utilidad para el día a día. Todo lo que necesitas saber está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital.
Estás viendo 3030 gracias a Didemo. Trabaja seguro con Honda. Cuota mensual de 2.086 lempiras. Y llámanos al teléfono 2276-4999. Estamos por cerrar el programa de esta noche. Y una gran pregunta, atención. Doctor Videa, ¿qué porcentaje de la población se ha testeado? El porcentaje es el 1.2% de la población. Eso es lo que tenemos al día de hoy con las pruebas que se han procesado. 1.2% de la población ha sido testeada. Se toma una prueba por cada 91 personas en Honduras. ¿Y eso es? Es terrible. Eso es terrible porque realmente Estados Unidos ha testeado el 91.8% de su población, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, la gráfica que usted hacía referencia. Porcentaje de letalidad por COVID por departamento. Usted me dijo el jueves Comayagua. Correcto. Hoy domingo me dice Olancho. Olancho. Con los datos últimos de los 3 días que se han acumulado desde el jueves, es el departamento de Olancho, que haciendo la relación del número de casos entre defunciones o decesos por COVID-19 da la tasa de letalidad. Y es el departamento de Olancho con un 7%. Si bien es cierto, sabemos que lo que queremos es hacer una contención del número de casos, pero ya si se vinieron los casos, si se vinieron los contagios, lo que menos queremos es que la gente se muera. Entonces la relación de la gente que enferma y la gente que muere, el departamento que lleva una inadecuada control, es el departamento de Olancho, porque tiene el 7%. Seguido por Comayagua, Lempira, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Colón, Copán, Francisco Morazán. Sí, o sea, ¿qué significa eso? En una relación que, por ejemplo, está de 100 personas que enferman en Olancho o son diagnosticados por COVID-19, 7 se mueren. Concluimos el programa esta noche. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que aquí hay cosas que son ya probadas y es, en primer lugar, mascarilla, higiene personal como algo personal y distanciamiento social, que es un asunto comunitario. Yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos juntos. Y segunda cosa, se ha probado que las estrategias de contención comunitaria funcionan, abaratan costos nacionales hospitalarios, previenen letalidad y ayudan a que superemos poco a poco esta pandemia, ¿verdad? Con una forma sin tanto dolor. Los trajes han funcionado, se ha demostrado aquí en Tegucigalpa. Esto hay que hacerlo a nivel nacional. Sí. Es necesario hacer una réplica. Las medidas de bioseguridad evitan los contagios. Una vez que está contagiado, usted tiene que poner triajes. ¿Qué hacen los triajes? Los triajes evitan que se sobredimensione la ocupación hospitalaria. ¿Por qué los triajes funcionan? No solamente porque identifican, sino porque tratan. Si los tratamientos no funcionan, los hospitales van a seguirse llenando. Si usted tiene cualquier padecimiento y yo le doy un tratamiento erróneo, evidentemente el curso de la enfermedad va a seguir y los hospitales se van a desbordar. Entonces, en los triajes ya está claro lo que se está haciendo. Se está dando un tratamiento, pero sabemos que hay aproximadamente un 40% de la población que enferma que no se está haciendo diagnósticos. ¿Por qué? Porque tienen menos de 7 días de la evolución. Entonces necesitan PCR. ¿Por qué? Porque son asintomáticos y pueden llegar hasta un 50% de esos asintomáticos que no son detectados, pero que sí tienen la capacidad de seguir transmitiendo el virus y seguir enfermando a más personas y seguir ese círculo vicioso. ¿Los contagios han disminuido? Los contagios no han disminuido. Los contagios siguen. Lo que ha disminuido es el paciente que llega en una condición grave a un hospital. Yo solo quisiera agregar algo ahí. Miren, hay que poner como ejemplo la gente que lo ha hecho bien en el mundo. Alemania tiene miles de contagios, pero su porcentaje de letalidad es bien bajo. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, a que se contagie la gente, pero que no se contagie toda de un solo, que nos dé tiempo de irlo sacando poco a poco al más grave en los hospitales y que se muera poca gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gran mensaje es que usted tiene que seguir insistiendo, ¿verdad?, en las estrategias que ya ha planteado. Ya se ve que funcionan y que son las que se hacen en todo el mundo. Entonces, y que también haya una gran comunicación entre la empresa privada que tanto ha apoyado y el gobierno, ¿verdad? Que todavía el gobierno tiene que esforzarse mucho más para enfocarse y eso solo lo va a lograr con PCR en tiempo real. Muy bien, muchas gracias, doctora Silvia Portillo, muchas gracias, doctor Omar Videa. Sí. Y con esta gráfica de Olancho, en primer lugar, de letalidad en el país. Preocupante, impactante. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.